Muy buenos días, agradecemos su paciencia y mil disculpas por las dificultades técnicas que experimentamos, pero el día de hoy, en estos momentos, damos inicio a nuestra mesa de discusión. La mesa de discusión de esta mañana es expectativas y realidades ante la nueva normalidad, proyecciones de los futuros arqueólogos y antropólogos. Para moderar la mesa, como les mencionaba inicialmente, tenemos al maestro Marlon Escamilla. El maestro Marlon Escamilla es arqueólogo salvadoreño. En relación a su formación académica, realizó sus estudios de licenciatura en arqueología y de posgrado en antropología social en la Universidad Tecnológica de El Salvador. Posteriormente se graduó en la maestría de antropología con especialidad en arqueología en la Universidad de Vanderbilt en Nashville, Estados Unidos, y actualmente es candidato a doctor en arqueología en la misma universidad. Ha trabajado en la Universidad Tecnológica de El Salvador, el Museo Universitario de Antropología de la Universidad Tecnológica de El Salvador. Ha fundado los proyectos nacionales de arqueología subacuática y de arte rupestre de El Salvador y ha sido asistente editorial de la revista académica Ancient Mesoamerica de Cambridge University Press. Del 2019 a la fecha, es el coordinador de la licenciatura en arqueología de la Universidad Tecnológica de El Salvador. Sus intereses académicos están enfocados en la arqueología del paisaje, la antropología del movimiento, migraciones, arqueología subacuática y el estudio del arte rupestre. Desde el 2010 dirige el proyecto arqueológico Cordillera del Bálsamo y actualmente está también participando en diferentes actividades. Es presidente de la Asociación Salvadoreña de Arqueología de El Salvador, vicepresidente del International Council of Museums, ICOM El Salvador. También ha participado como parte del Comité Científico del Sitio Arqueológico Joya de Serén y es miembro de la Organización Latinoamericana de Arqueología Subacuática. Le damos la bienvenida al maestro Marlon Escamilla. Muy buenos días, muchas gracias por la introducción. Buenos días, maestro. Solamente vamos a incorporar a los participantes de la mesa. Le acompañará el día de hoy Melissa Mayen. Ella es técnico en gestión del patrimonio cultural graduada de ICAFEPADE. Actualmente es estudiante del quinto año de licenciatura en arqueología de la Universidad Tecnológica de El Salvador. Ha participado en diversos proyectos arqueológicos. También tiene publicaciones registradas en la revista Entorno de la Universidad Tecnológica de El Salvador. Ha participado en el proyecto Embajadores de la Cultura. También ha sido organizadora del FOSESA desde el año 2016, siendo su presidente en el 2019. Le damos la bienvenida a Melissa Mayen. Hola, muchas gracias. Buenos días a todos. Bienvenida. Ahora vamos a agregar a uno de los compañeros de la Universidad del Valle de Guatemala. Él es Esteban Viñals, estudiante de quinto año de licenciatura en arqueología. Ha participado en el proyecto arqueológico del sur de Tikal durante la temporada de diciembre de 2019. También ha participado en el proyecto Semetabaj y en el proyecto arqueológico La Blanca. También fue ponente en este foro centroamericano, igual que Melissa Mayan. Le damos la bienvenida el día de hoy a Esteban Viñals. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por el espacio. Buenos días, bienvenido. Vamos también a dar la bienvenida a Francisco Santos. Él es estudiante de quinto año de antropología de la Universidad Tecnológica de El Salvador. Ha participado y desarrollado diversidad de investigaciones. También presentó una ponencia en el cuarto FOSESA. Tiene publicación en la revista Entorno de la Universidad Tecnológica. Le damos la bienvenida a Francisco Santos. Muy buenos días a todos y gracias por el espacio. Bienvenido. Para completar la mesa nos acompaña María Laura García Cordón. Ella es estudiante de último semestre de el equivalente a licenciatura en Antropología y Sociología de la Universidad del Valle de Guatemala. Actualmente se especializa en la rama de la Antropología del Arte en el Laboratorio Transdisciplinario de Investigación y Reinvención. Ha practicado en proyectos en torno a temas de salud intercultural y se dedica al desarrollo de proyectos audiovisuales propios y colaborativos. Sus intereses son arte, cine documental, memoria, identidad, salud y género. Le damos la bienvenida a María Laura García. Hola, mucho gusto, gracias. Bienvenida. Les dejo a ustedes la mesa de discusión de esta mañana, las expectativas de nuestros estudiantes. Bien, tengan todos y todas muy buenos días. La verdad que es un enorme placer estar acá
ya llegando a nuestro cierre de este tan importante foro centroamericano de arqueología y antropología, quisiera iniciar dándole la más cordial bienvenida a todos los panelistas, ¿verdad? Tenemos básicamente en esta mesa de discusión tenemos a nuestros futuros arqueólogos y antropólogos, ¿verdad? Que dentro de poco estarán ya ejerciendo de manera profesional estas disciplinas importantes y tan necesarias dentro de nuestra sociedad a nivel mundial. Así que la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Les agradezco enfáticamente, les agradezco enormemente el haber aceptado participar en esta mesa y el haberse tomado el tiempo y la disposición, ¿verdad? Como ya ustedes muy bien lo saben, la mesa se titula Expectativas y realidades ante la nueva normalidad, proyecciones de los futuros arqueólogos y antropólogos. Un poco complicado, de hecho, el término que se está utilizando mucho de la nueva normalidad, ¿verdad? Es un término muy, digamos, un poco polémico, ¿verdad? Porque a la larga tendríamos que empezar a definir qué es normalidad, ¿verdad? Pero definitivamente se trata de una nueva realidad, más bien, de la que estamos experimentando. Como ustedes ya muy bien lo saben, la pandemia, el COVID-19, ha afectado a nivel mundial en diferentes rubros, ¿verdad? Por supuesto, el rubro económico, definitivamente la salud, ¿verdad? Y hablo en la acepción amplia del término salud, ¿verdad? La salud mental de igual forma, pues, ¿verdad? Aunque no seamos personas contagiadas, pero también nos vemos afectados en diferentes formas, ¿no? Y una de ellas es nuestra salud mental, ¿verdad? Pero como ya se ha discutido en pasadas ponencias dentro de este foro, en mesas también, hemos discutido toda esta percepción del contexto social y cultural de la pandemia, pero desde una perspectiva desde los profesionales, ¿verdad? Entonces yo consideraba que era importante también escuchar a los estudiantes, ¿verdad? ¿Cuáles son sus expectativas, cuáles son sus percepciones, no solamente actuales, sino a futuro, ¿verdad? ¿Qué es lo que realmente estamos esperando o cómo nos va a afectar esto en nuestro quehacer, tanto antropológico como arqueológico? Definitivamente vamos a estar hablando dentro del rubro de la educación, que es donde nosotros estamos inmersos, ¿verdad? Nuestros panelistas, cada uno de ellos están ya en su último semestre, ¿verdad? Están a un par de meses o semanas de cerrar pensum y luego iniciar con sus trabajos de investigación. Para el caso del Salvador, y entiendo que fue lo mismo para el caso de Guatemala y de Centroamérica y del mundo probablemente, la pandemia nos vino a, a cambiar nuestros procesos educativos, ¿verdad? Pasamos de la noche a la mañana casi, pasamos de lo presencial a lo virtual, ¿verdad? Y yo estoy casi seguro que fue el caso para el país hermano de Guatemala. En ese sentido, yo quisiera empezar escuchándolos a ustedes. El contexto general, en términos generales, cómo lo han percibido siendo estudiantes universitarios a punto de cerrar pensum, a punto de egresar. Y quisiera iniciar con los queridos estudiantes de Guatemala, ¿verdad? Que son nuestros invitados. Así que dejo abierto para que comenten al respecto, ¿no? ¿Qué fue cómo se vivió justo ese contexto y cómo se está viviendo en la actualidad? Adelante, Laura o Esteban, quien ustedes quieran.
Pues en mi caso, lo primero es incertidumbre, definitivamente, porque al menos en nuestro caso la universidad no nos ha dado como, no ha sido como muy abierta al respecto y al final no los culpo, ¿verdad? Porque creo que nadie sabe y al final esas decisiones vienen de alguien más arriba, no necesariamente de nuestros directores. Entonces, pues la incertidumbre permea como todos estos niveles y definitivamente, bueno, de por sí que uno graduando ya tiene incertidumbre porque no sabe o no está seguro de qué va a hacer al graduarse, pero creo que ahora es como un nivel más porque en general todo está complicado, ¿verdad? Pero creo que aparte, digamos, de esto, también es como, al menos yo siento un poco de emoción porque veo muchas oportunidades al final como, digamos, nuevos campos de investigación o nuevas metodologías y eso me parece emocionante. Al final, en mi caso, que es la antropología, yo siento que, bueno, he aprendido que la antropología no es, bueno, no sirve solo para hacer antropología, digamos, puede servir para muchas otras cosas en la vida y en otros campos profesionales, no solo como una carrera profesional, sino como una base para construir otras cosas. Entonces veo la oportunidad ahí, ¿verdad? No cerrarme a oportunidades que solo del campo profesional que se conoce, sino abrirme y conocer otras formas de practicar la antropología. Gracias, Laura. Esteban, por Pues por mi favor. parte, como estudiante de arqueología en último semestre, pues tengo muchos sentimientos encontrados porque los cursos que me quedan ahorita, pues se pueden aprovechar mucho mejor en persona, ya que se basan bastante en discusión y pues el método virtual es muy eficiente, pero no es el ideal para una discusión de este tipo. También los recursos como la biblioteca y los libros antiguos que usamos para los reportes, por ejemplo, esos no siempre están en digital y es muy difícil tener acceso a ellos cuando la universidad está cerrada. Y pues como decía Laura, la incertidumbre de no saber cómo van a proceder los siguientes meses y cómo voy a seguir trabajando, pues eso provoca un poco de sentimientos encontrados porque por un lado me emociona cómo se están utilizando todas estas herramientas y por el otro pues me da pesar por cómo se está cruzando este último semestre. Y afortunadamente pues en mis clases no hemos sido tantos estudiantes, entonces no ha sido tanto problema, pero sí conozco de otros cursos, de otras carreras que son 30, 40 estudiantes por clase y se complica un poco más la cosa. Ahora con respecto al campo profesional, pues le veo, como dice Laura, una gama de posibilidades al ejercicio arqueológico también, pues a mi parecer la arqueología tiene tres ejes principales de responsabilidad, que son el natural, el científico y el social. Y en estas nuevas tecnologías de difusión masiva se puede incorporar muy bien a estos tres ejes de responsabilidad, ya que pues se han visto muchas campañas llamando atención a los problemas medioambientales, de la misma manera que los proyectos arqueológicos pueden jugar una parte en promover esta, esta, estas situaciones. Ahora, por el lado científico, pues veo que también hay muchas páginas en Internet, por ejemplo en Instagram, hay páginas muy buenas que se han dedicado a difundir datos arqueológicos, a difundir datos curiosos, datos correctos y procedentes de fuentes muy confiables, acompañadas de fotos y videos muy llamativos que pues permite llegar a un público general que normalmente no está muy accesible a la arqueología porque se mantiene en ese círculo académico muy cerrado muchas veces. Entonces siento que esta situación permite un poco abrir la difusión de la información Sí, arqueológica y antropológica. También permite al público general saber cuál es la labor de estas carreras y cuál es la importancia en la sociedad. Y pues así sí. también permite el contacto como el que tenemos ahorita entre estudiantes de Guatemala y de El Salvador con este foro que muchas veces se complica por logística, pero con estas herramientas es mucho más fácil y le hace llegar a la información a muchas más personas. Entonces, pues así es como más o menos percibo yo la nueva normalidad. Ok. Gracias, Esteban.
Melissa, quisiera escuchar tus impresiones sobre el contexto de esta de esta pandemia siendo estudiante de último semestre, ¿no? de la licenciatura en arqueología. Adelante, por favor, Melissa. Gracias, maestro. Bueno, la verdad es que me parece, para empezar, muy interesante lo que los compañeros guatemaltecos nos comparten. Se le ve pues, ese positivismo, que la verdad que en este momento hay que tenerlo, ¿verdad? No podemos simplemente caer en aquello de qué triste lo que nos está pasando, lamentarnos, ¿verdad? Que es nuestro último semestre y que nos hubiese gustado estar compartiendo con nuestros compañeros que por 5 años hemos estado con ellos, hemos vivido aventuras, hemos aprendido juntos en campo y ahora pues solo los podemos ver a través de una pantalla. Entonces, me parece muy positivo lo que ellos mencionan. Y bueno, mis expectativas, mi impresión es, la verdad es que no, si me hubiesen dado a elegir, creo que nadie lo hubiese aceptado de esta forma porque soy una persona que le gusta mucho el trabajo en campo, de andar experimentando, participar lo más que se pueda, ya sea en foros, en excavaciones. Entonces, y estar solo en casa, a través de una pantalla, recibiendo las clases, a mí se me ha complicado personalmente porque tiendo a ser una persona quizás un poco inquieta. Y la verdad que me ha tocado adaptarme a esta nueva normalidad. Sin embargo, considero que han habido muchos aprovechamientos en el sentido de tener, en el caso de muchos de los docentes que nos están impartiendo clases, han colaborado en proporcionarnos información que, pues, si no es por una fotografía que la sacaste en una biblioteca, no la tenés, o sea, porque no te permiten sacar el libro, pero tenemos ciertos profesores que se han tomado este tiempo de que en algún momento escanearon la información y ahora, a través de esta nueva normalidad, te están haciendo llegar información que es muy valiosa. Entonces, vemos que hay un aprovechamiento de ello. Además, hemos tenido la oportunidad de ver muchas conferencias que si no es porque vas a estos países a verlos, no tienes la oportunidad. Pero a través de esta virtualidad lo hemos podido observar, ¿verdad? Ponencias muy interesantes de México, Guatemala, Sudamérica y todo lo demás, que creo que también nos ha servido para poder pensar en nuevas ideas de nuestras futuras investigaciones, en tomar metodologías de estos otros lugares y poder implementarlas en tus ensayos, en tus reportes, en tu próxima investigación de tesis. Entonces, creo que ha tenido partes positivas y quizás partes negativas. Esto es muy personal, ¿verdad? Porque me hubiese gustado poder salir al campo. He llevado asignaturas que evidentemente tenían o exigen, como decía Esteban, ir a los lugares y pues observarlo para poderlo comprender más claro y lamentablemente no se ha podido realizar. Sin embargo, no nos hemos limitado a quejarnos o a decir, bueno, ya no voy a seguir este ciclo, voy a esperar el otro año, a lo mejor el otro año ya lo hacemos presencial y prefiero sacar las materias del año que viene, porque lo he escuchado de algunos allegados que no estudian arqueología ni antropología, pero que han decidido mejor no continuar la carrera, la han dejado en pausa. Entonces, pero me pongo a pensar, estoy en mi último semestre y son cosas son ciertas limitantes que vamos a tener a lo largo de nuestra formación y hoy la pandemia es uno de ellos, ¿verdad? La pandemia es una de las limitantes porque cualquiera lo podría ver como una limitante, pero realmente también es una forma de aprovechar estos nuevos recursos, esta tecnología, de empaparnos más de ella. Muchos quizás no sabemos mucho de tecnología, nos ha costado y nos hemos estado adaptando y es algo que ya lo aprendimos y que nadie nos va a quitar ese conocimiento. Entonces, yo la verdad que estoy entusiasmada, he aprovechado lo más que se pueda las clases, aprovechar a los docentes, tratar de leer, estar en par de congresos virtuales y no desistir, ¿verdad? No desistir porque pues si ya comenzamos con esta carrera, hay que finalizarla de la mejor manera y una de las mejores maneras es teniendo un pensamiento positivo de que todo puede mejorar y cómo podemos adaptarnos a poder aprovechar siempre cualquier situación que se nos enfrente. Muchas gracias, Melissa, por tus comentarios. Francisco, tus impresiones al respecto como estudiante de último año de antropología en la Universidad Tecnológica, por favor. Fíjese que en cuanto a los análisis del impacto de la pandemia, principalmente en la educación, en los estudios antropológicos, igual me he caracterizado por mis trabajos de campo en las comunidades indígenas, pero creo yo que la pandemia nos ha traído dos ventajas. La primera es
que nos hizo utilizar las tecnologías que anteriormente ya estaban con nosotros, pero que ahora, y que nosotros mismos las obviamos un poco, ¿verdad? Pero ahora nos exige a utilizar estos recursos. Aparte de eso, también en cuanto a la comprensión del hombre, la tecnología, pues los perfiles virtuales, ¿verdad? El hombre desde la virtualidad se convierte en alguien totalmente distinto, no bajo las máscaras de las moralidades físicas del humano, pues la tecnología le permite a los individuos expresarse de una manera más libre que lo harían físicamente, ¿verdad? Por ejemplo, uno de los datos interesantes es durante el proceso de que ya van a iniciar las elecciones en El Salvador, de alcaldes y diputados. En el caso de Izalco, el que va para alcalde de Nuevas Ideas, han hecho una propaganda virtual donde dicen, pero él es un indígena, ponen ahí lo ponen de una manera más despectiva, pero él es un indígena, él no debería de estar soñando con ser alcalde, a lo mucho que sea alcalde del común, pero jamás un indígena va a llegar a ser alcalde municipal. Esos tipos de manifestaciones, pues, siempre se han hecho, no lo voy a negar, pero de manera quizás más oculta, ¿verdad? Más entre grupos cerrados, pero que la tecnología ha hecho de que las personas, pues, lo encuentren una manera de poder expresarse libremente, quizás, bajo este velo de que la virtualidad te da una cierta seguridad, en el sentido de que puedes crear perfiles falsos y todos estos tipos de cosas. Estas nuevas configuraciones de las conectividades. Y otra, quizás una de las desventajas, ya para ir finalizando, quizás una de las desventajas es de que la misma tecnología nos hace exigir que, digamos, archivos, documentos, como ya les expresaba Melissa, ¿verdad? Estén digitalizados. Por ejemplo, el Archivo General de la Nación, que estén digitalizados, que nosotros podamos acceder a ellos y que como estudiantes, pues, teniendo las bibliotecas, teniendo el Archivo General de la Nación a unos pasos de donde estudiábamos, ¿verdad? Y ahora no poder acceder a él por las dificultades, entonces es un nuevo reto también para estas áreas. Muchas gracias, Francisco. Definitivamente cada uno ha dado aportes interesantes, ¿no? De cómo ven desde la perspectiva de un estudiante, cómo ven este contexto. Me parece muy, muy importante la parte positiva que logran rescatar de este fenómeno que estamos viviendo, y definitivamente yo creo que, bueno, estoy de acuerdo con todo lo que han planteado. Creo que uno de los grandes cambios es cómo las redes sociales hoy las podemos utilizar como una herramienta de difusión de nuestro patrimonio, ¿verdad? De protección de nuestro patrimonio. Cuando antes las redes sociales definitivamente eran utilizadas para muchas cosas, pero el vínculo de las redes sociales con la arqueología, con la antropología, con el patrimonio cultural en términos generales, era bien poco, por no decir casi que nulo, ¿verdad? Entonces, hoy ya ustedes mencionaban, ¿no? La labor social que podemos hacer como cientistas sociales desde las redes sociales. Yo creo que eso es sumamente importante, que antes no lo veíamos y lo tuvimos que aprender de la noche a la mañana, ¿verdad? Este salto de lo presencial a lo virtual. También viene considero yo, a poner en la mesa de discusión la accesibilidad a la información que como sociedad necesitamos, ¿verdad? Es decir, todas estas herramientas digitales hoy, lo que mencionaba Francisco, que los archivos estén cerrados, pues definitivamente no los podemos consultar, pues definitivamente hay una necesidad de digitalizar estos documentos, ¿verdad? De aperturar diferentes bibliotecas para acceso libre, ¿verdad? Eso yo creo que se viene a colocar dentro del contexto de la pandemia que estamos viviendo. Digamos, eso es alguna de las cosas positivas, ¿verdad? Pero también ustedes mencionaban, bueno,
me parecía interesante lo que mencionaba Laura y que medular. Ella decía, bueno, existen nuevos campos de investigación y es cierto, ¿no? Yo creo que también esa es una oportunidad para tratar de entender el comportamiento del ser humano desde diferentes aristas, ¿verdad? Lo que mencionaba Laura, de nuevos campos de investigación, eso evidentemente se ha aperturado con este fenómeno. Digamos, eso en el lado positivo, si lo queremos ver, ¿verdad? De ese mono. Sin embargo, ya algunos de ustedes mencionaban la problemática fundamental del encierro que conlleva esta pandemia es definitivamente la falta de trabajo de campo, ¿verdad? Y cómo este fenómeno ha venido a alterar esas prácticas de campo, a alterar ese trabajo de campo, a definitivamente cambiar en términos metodológicos el abordaje del objeto de estudio que cada uno de ustedes va a estar desarrollando en sus próximos trabajos de graduación, en sus trabajos de tesis. Yo lo planteaba hace un par de años en uno de los simposios de arqueología de Guatemala. Yo hablaba sobre cómo la delincuencia, para el caso de El Salvador, cómo la delincuencia, específicamente la situación de las pandillas, cómo estaba alterando en términos metodológicos el abordaje y el estudio de los sitios arqueológicos, del patrimonio arqueológico, que había que rediseñar nuestra metodología para ir a campo, ¿verdad? Había que tener en cuenta ese fenómeno social de las pandillas para poder abordar nuestro objeto de estudio. Ni siquiera me imaginaba que años después íbamos a estar hablando de lo mismo, nada más que asociado a una pandemia, ¿verdad? Entonces, definitivamente tenemos una afectación hacia la metodología de abordaje de nuestros objetos de estudio a través de este encierro. Ya lo mencionaban, hay archivos cerrados, cómo podemos ir al campo, si el acceso, digamos, a los sitios arqueológicos está cerrado, si el acceso a las comunidades está cerrado. ¿Cómo solventar esta situación? Tomando en cuenta que cada uno de ustedes está a un par de meses de iniciar sus trabajos de grabación. ¿Cómo están interpretando esta situación y cómo piensan solventarla? Laura, por favor. Bueno, en mi caso yo no estoy haciendo o no voy a hacer un trabajo de grabación por el título del que voy a optar, pero justo este año tuve que hacer mi último trabajo de campo, que era requisito. Y pues sí, ¿verdad? Nosotros sí estábamos acostumbrados a que en los meses de junio salíamos todo el mes afuera, a algún departamento, a hacer el trabajo de campo y no se pudo. Entonces tuvimos que encontrar nuevas opciones para poder cumplir con el requisito, pero que al mismo tiempo nos nutriera a nosotros en términos de ganar experiencia, ¿verdad? Y justo encontramos con unos compañeros y con una catedrática en un curso el aprovechar esto, ¿verdad? Justo hablábamos de las nuevas oportunidades o los nuevos campos de estudio, igual Francisco hablaba sobre las redes sociales, ¿verdad? Cómo la gente se expresa ahí. Yo creo que me reconozco en esa opinión porque siento que a veces la gente dice en las redes sociales lo que no se atreve a decir en persona. Y entonces creo que todas estas cosas son muy interesantes de estudiarlas. Y por ejemplo, yo ahorita sigo trabajando en este campo, pero a través de las redes sociales. O sea, mi estudio se basó en un análisis de las cadenas que la gente compartía en WhatsApp durante una cierta cantidad de meses acerca de todo girando alrededor de la pandemia, ¿verdad? Todas estas cadenas de WhatsApp giraban alrededor de la pandemia, compartiendo remedios caseros o compartiendo teorías de conspiración, ¿verdad? Un montón de cosas súper interesantes y pues yo creo eso, ¿verdad? Al final, la pandemia no es algo que va a durar para siempre, Claro. ¿verdad? O sea, eventualmente las bibliotecas y todo se va a empezar a abrir de nuevo, entonces tampoco es que tengamos que adaptarnos de aquí para siempre. O sea, solo es como de adaptarnos este
no sé ni cuánto tiempo va a ser el que nos quede en todo esto, pero creo que en este tiempo que nos queda sería de aprovecharlo y ver qué cosas podemos hacer a pesar de nuestras limitaciones, esperando que en poco tiempo pues todo vuelva a la normalidad, ¿verdad? Y podamos ir de nuevo a estudiar las cosas de primera mano o en persona, no a través de una pantalla, ir a las bibliotecas y todo esto. Sí. Gracias, Laura. Yo creo que ese punto es importante. Definitivamente la pandemia va a terminar, ¿verdad? Es decir, se va a llegar, bueno, no sé si terminar es el término más adecuado, pero se va a llevar, vamos a alcanzar el punto que lo vamos a llegar a controlar, digamos, este virus. Si va a mutar en otro o qué sé yo, no lo sabemos, ¿verdad? Pero sí va a haber, digamos, un control. Aquí la pregunta es cuándo, ¿no? Como tú lo decías, Laura, ¿cuándo va a llegar ese momento, verdad? Mientras tanto, pues hay que adaptarnos a esta nueva realidad, ¿verdad? Que estamos viviendo. Esteban, por favor, tus comentarios al respecto. Sí, pues a primera vista el trabajo arqueológico se ve totalmente parado con la pandemia, ya que pues la mayor parte de la información se saca en campo, en excavaciones. Entonces, a primera vista se puede pensar de que pues la arqueología no se puede hacer durante pandemia. Y pues comúnmente los trabajos de grabación son así, con trabajo de campo, excavación y un proceso de análisis de los datos que se sacaron. Pero también la pandemia permitió otro ángulo de la arqueología, ya que muchas veces se nos olvida que de la excavación no se usa todo lo que se sacó para un estudio. Entonces hay muchos datos, hay mucha evidencia, muchos artefactos que están embodegados y pues pasan mucho tiempo ahí sin ser ni siquiera vistos o destapados. Entonces, muchas veces como arqueólogos se nos olvida eso por la emoción de ir a campo y hacer nuestra propia excavación. Y pues mi trabajo de graduación no requirió de ninguna excavación, ya que estoy haciendo un análisis osteológico de los dientes de los individuos de Sin Cabezas, un sitio que se excavó en Escuintla en los años 80, pero los individuos se quedaron embodegados en el IGAE. Y pues entre 2015 y 2017, el doctor Shintaro Suzuki fue a pedirlos para hacer un análisis osteológico ya en la Universidad del Valle. Y pues estas osamentas se movieron a la universidad y actualmente están ahí en el laboratorio que tenemos. Y pues si bien con la universidad cerrada no puedo ir a hacer el análisis, tampoco es tan limitante como un trabajo de campo, ya que siempre hay estos artefactos, estos datos que se pueden ir a sacar a las bodegas del IDAE, al museo, por ejemplo, a las universidades, ahí siempre hay artefactos que merecen la pena ser estudiados y ser expuestos al público. Y pues entonces mi análisis lo terminé en enero, me falta todavía una segunda ronda para corroborar datos, pero es mucho más fácil pedir acceso a la universidad con las medidas apropiadas de higiene que organizar un trabajo de campo con estudiantes, con diferentes arqueólogos, con diferentes especialistas, con excavadores y una logística mucho más complicada que ir al laboratorio de la universidad. Entonces, pues, la arqueología no se ve limitada a la excavación. Y pues como ya mencionaba el maestro Escamilla, la arqueología también tiene mucho que ver con el patrimonio y los estudios patrimoniales son muy importantes ya que muchas veces se desliga el sitio, los artefactos y el patrimonio de su valor científico, de su valor natural y su valor social. Y pues todo esto tiene que estar en conjunto y parte del ejercicio arqueológico es tratar de comunicar esos valores en uno solo. Y pues el ejemplo de cómo se están difundiendo los sitios arqueológicos, cómo se dan a conocer sitios que tradicionalmente no son muy turísticos, que no son, digamos, un Tikal, un Quiriguá. Pues estos sitios siempre tienen algo muy llamativo y tienen un valor especial para la comunidad que los rodea. El ejemplo de Iximché. Iximché es muy importante en Tecpan y su valor es mucho más allá de lo turístico. Entonces, en todo esto está la arqueología, y la arqueología pues también sirve para rescatar estos mensajes que se pierden en lo turístico y en lo maravilloso del trabajo de campo, y pues tratar de traerlo a un primer plano y darle esta nueva dimensión a la arqueología ante el público general, que muchas veces se piensa que
el arqueólogo excava fósiles y empezando por ahí, que es lo más básico de desmentir. Claro. Entonces, Muchas gracias Esteban. Melissa, pasamos a tus comentarios sobre los cambios metodológicos, digamos, en los procesos de investigación. Adelante, Sí, por favor. Gracias, maestro. Bueno, pues es evidente que se han habido muchos cambios, ¿verdad? Metodológicos. Bueno, de hecho, aquí en El Salvador, hasta hace poco que se está comenzando a solventar todos aquellos proyectos que quedaron en pausa desde el año pasado y a principio de este año. Y pues no he tenido la oportunidad durante la pandemia de ir a un proyecto de excavación, pero sí he conversado con algunas arqueólogas y arqueólogos que están haciendo su trabajo, ¿verdad? Están sacando las excavaciones durante la pandemia y es muy cansado en el sentido de que tienen que estar bajo el sol fuertesísimo y todo el tiempo la mascarilla o algo que les proteja el rostro, sus ojos. Entonces está bien complicado, pero más que eso, tal vez el temor, ¿verdad?, de algún contagio, que creo que a todos nos ha pasado por algún momento que no queremos contagiarnos, y más aquellos que somos un poquito enfermos, como es mi caso, que creemos que no vamos a soportar el virus, pero se está haciendo, ¿verdad? Ahora, en cuanto a quizás esta metodología que va a cambiar durante mi proceso de tesis, que espero ya iniciarlo el otro año, ¿verdad? En diciembre vamos a egresar con un par de compañeros y ya estamos trabajando en nuestro tema de tesis o nuestro posible tema de tesis. Y nos ha tocado pensar, no elegir temas que nos vayan a complicar tanto el hecho de llevar a cabo la investigación. Sin embargo, en mi caso, sí lo voy a hacer sobre lo prehispánico, ¿verdad? Porque tengo compañeros que lo van a hacer sobre arqueología histórica, pero en mi caso sí voy a tomar muestra prehispánica para hacer mi análisis, mi estudio, mi propuesta, y sí me va a implicar tener que ir a un sitio. Y aún más, un sitio que nunca se ha excavado en El Salvador. Tengo entendido que nunca se ha hecho una excavación en este sitio, a pesar de lo importante que es, a pesar de ser de los primeros que cuentan con registros, ¿verdad? Por parte de esos viajeros, exploradores que llegaron a El Salvador. Pero sí me he propuesto hacer esta investigación y me va a implicar, evidentemente, visitar el sitio, pero lo he enlazado con programas informáticos que evidentemente va a ser con el uso de la tecnología para poder sustentar y fortalecer la investigación. Ahora tendría que preparar un plan de trabajo porque me parece interesante lo que dice Esteban, que están embodegados, que solicitan en el museo poder entrar. No sé qué tan complicado es que les permitan a ustedes entrar a las bodegas o a estos depósitos y poder analizar el material que hace un par de años se ha investigado. En el caso de El Salvador es complicadísimo que se te dé esa oportunidad. Te tardas hasta más de un año en la gestión y para que al final te digan no se puede. Si sos estudiante, no te podemos permitir que entres al depósito y que analices materiales. No lo vas a hacer. Entonces, esa es una limitante que constantemente los estudiantes la están percibiendo en el área de la arqueología en El Salvador. Te tenés que limitar o quedar con una investigación a la que puedas ir a un sitio que te permitan llegar o a material que ya antes quizás se han hecho investigaciones, pero darle vos otro enfoque. Entonces es muy complicado y ahora con la pandemia es todavía más complicado porque de repente que las oficinas no están abiertas para que llegues a hacer la gestión, para que te expliquen cómo es el plan de trabajo, los requisitos de poder acceder a este material, es más complicado todavía. Entonces, esa quizás es una limitante que siempre en la mayoría de estudiantes se ve, que no tenés el acceso directo al material. Muy interesante, por ejemplo, analizar hay restos óseos que están ahí, ¿verdad? En las bodegas del museo, hay artefactos cerámicos completos que te podrían dar mucha información, pero que no permiten el acceso. Es muy complicado. Entonces, casi siempre nos limitamos a hacer quizás una investigación de carácter más histórico, ¿verdad? Porque es por fuentes históricas, crónicas o demás que te puedes adquirir la información, o visitar algún sitio, un parque arqueológico que quizás sería más fácil el acceso. Pero en mi caso voy a visitar un sitio que nunca se ha excavado, como les comento, pero espero poder hacer un análisis bastante interesante porque las particularidades de este sitio han permitido que me llame mucho la atención y que prácticamente me apasione poder implementar una investigación en él y poder aportar esta información a la arqueología salvadoreña
a pesar de la pandemia, a pesar de las dificultades metodológicas o porque me va a tocar adaptarlas, pero que al final espero poder aportar algo simbólico, ¿verdad? Algo simbólico. Así que por mi parte, maestro, esto. Muy bien, Melissa, muchas gracias. Francisco, tus comentarios al respecto, por favor. Fíjense que quizás uno de mis experiencias en cuanto a los trabajos de campo, creo que los antropólogos y nosotros, los que futuros antropólogos, creo que lamentablemente hemos visto el informante clave y haciéndonos el rapport, el nivel de confianza únicamente con el informante clave. Pero se nos olvida el entorno, el radio donde habita el informante clave, ¿verdad? Y esto es lo que posibilita incluso para nosotros no poder ir a campo directamente, no poder ir a hacer la visita a las comunidades, pero al tener este radio de personas que te pueden facilitar a través de las tecnologías, a través de los medios, por lo menos los más básicos como el celular, ¿verdad? Poder contactar con los informantes. Por ejemplo, en mi caso, durante el pleno apogeo de la cuarentena, pues mi ventaja era de que me he hecho amigo de casi todo el barrio, ¿verdad? Entonces, las ventajas de estas amistades con los barrios, con las amistades con los vecinos de los informantes, ha permitido incluso que yo pueda tener, de una manera algo complicada, pero sí, tener entrevistas con los informantes. Quizás más complicado en el sentido de utilizar una plataforma que permita grabar la entrevista, grabar la videollamada, pues únicamente algunas veces pues toca por llamada de WhatsApp, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que permite esto? De que al construir, que eso quizás para futuro, ya cuando podamos ir a campo, construir este sistema de alianza, ¿verdad? No solo con el informante clave en específico, sino con todo el entorno y todo el radio que a este gira. Porque eso es lo que ha permitido que podamos obtener estas informaciones. Quizás en otra área, sí hay informantes que no tienen la posibilidad y los recursos tecnológicos, y en su radio no hay un recurso tecnológico o de internet para poder contactarnos con él, ¿verdad? Y además esto de la cuarentena en cuanto a nuestros informantes nos ha hecho ver cómo las injusticias sociales continúan, prevalecen y son las que legitiman aún que estas personas no tengan estos recursos. Incluso pues hay comunidades que no tienen agua, ¿verdad? Y el gobierno y el Ministerio de Salud nos exige que tenemos que lavarnos las manos y todo ese tipo de cosas, todos estos elementos, ¿verdad? Pero las comunidades no gozan de esos recursos. Los hijos de estas personas que estudian en las universidades, pues tienen que tener internet para poder tener las clases virtuales, ¿verdad? Y no hay internet en su comunidad. Entonces, parte de esto es replantearnos en primer lugar, y quizás una parte de la exigencia de nuestras próximas investigaciones es tratar esos elementos en que la injusticia social, tanto en documentos como en personas, ¿verdad? Ha impactado en la dificultad que nosotros como investigadores vamos a tener para poder contactarnos con esas personas, para poder interactuar con esas personas. Y sobre todo también, quizás he abusado de la cuarentena y he ido 2 veces quizás a la comunidad, a Izalco, pero pues quizás con todos los protocolos y el doble de estos protocolos, ¿verdad? Con mascarilla, con caretas, e incluso en la misma comunidad, quizás los ve con un poco de desconfianza a los investigadores, y sobre todo también la confianza que uno tiene con los demás informantes, como que sienten como quizás esa falta de respeto en que uno tiene que ponerse la mascarilla, aunque uno esté en una casa que haya estado, que uno ha visitado siempre, ¿verdad? Y uno no poder quitarse la mascarilla, y las personas le dicen a uno, mire, quítese la mascarilla si aquí nosotros estamos sanos, aquí nosotros no hay problemas y aquí estamos en confianza, ¿verdad? Pero y uno también con eso de que me la quito, no me la quito, ¿verdad? A mucho que uno quitarse la careta, pero quizás con la mascarilla como que hay esa dificultad, pero que además sirve también de crear la confianza de decir al informante,
o a las personas, a nuestros amigos, ¿verdad? Más que informante, amigos. Sí, fíjese de que yo me cuido, yo quiero cuidarlo a usted también y hacerle conciencia de estos elementos, ¿verdad? Y sobre todo, las dificultades también, pues, de llegar a estas comunidades, el sistema de transporte y todos estos elementos, pero que quizás hay que pensarlo y crear un protocolo. Pues no tenemos un protocolo de parte de ningún área, ¿verdad? Para hacer visitas de campo, tanto arqueológico como antropológico, ¿verdad? Pero que sería necesario para poder siempre accesar a esta información a nuestros informantes y amigos y también a los sitios arqueológicos, ¿verdad? Sí, muchas gracias, Francisco. Yo creo que Francisco ha puesto sobre la mesa de discusión un aspecto bien importante y es, digamos, por un lado está el manejo político que se ha hecho de la pandemia, del COVID-19, ¿verdad? Y es un manejo político eh, que casi siempre está divorciado de la realidad social, ¿verdad? La perspectiva política de los gobiernos, de los estados, no alcanzan a entender las dinámicas sociales locales, ¿verdad? ¿Y a qué voy con esto? Esto lleva a un punto muy importante que yo considero que también ha puesto en evidencia esta pandemia, el desarrollo del COVID-19, y lo que ha puesto en evidencia es la importancia y lo necesario que son eh, las ciencias sociales, las ciencias humanistas, ¿verdad? Para toda sociedad, para todo país. Definitivamente, como ya lo he dicho, ha existido un manejo político de ciertas situaciones y es aquí donde definitivamente tenemos que estar convencidos que necesitamos acceso a la educación, ¿verdad? Como sociedades, como países. Y el rol que desempeña nuestras carreras, el rol que desempeña la antropología para una sociedad, el rol que desempeña la arqueología para una sociedad es fundamental. Es fundamental para entender fenómenos sociales, para entender fenómenos culturales y son medulares y sumamente necesarias que existan estas carreras en nuestros países, ¿no? A nivel nacional, a nivel regional, a nivel mundial, porque desde la antropología y desde la arqueología podemos entender diferentes fenómenos desde diferentes aristas, ¿no? Desde una perspectiva holística y es fundamental que estemos conscientes de ello, ¿verdad? De la importancia de nuestras carreras. Entonces yo sí considero que de repente eso puede ser una situación positiva, de visualizar tanto la antropología como la arqueología, la importancia que éstas ejercen dentro de la sociedad. Bajo esa premisa, quisiera escuchar sus comentarios al respecto, ¿verdad? ¿Qué piensan de esta importancia, digamos, ¿no? de la antropología y de la arqueología en términos del rol social que cada una de ellas desarrolla dentro de una sociedad? Laura, por favor, tus comentarios. Eh, bueno, en la universidad o en general en el país, nosotros, bueno, yo he sentido que siempre somos, o al menos como los cientistas sociales, ¿verdad? Siempre somos como los tachados de los que alegan por todo, los que se ofenden por todo, los revoltosos, digamos. Y siento que nos encasillan en eso como si solo se tratara de eso, de alegar y de Revoltosos, contradecir. Y es en revoltosos parte siendo cierto. educados, porque dicen muchas cosas más que eso. Ajá. Ajá, sí. Y, y no solo, o sea, es así como dentro de la universidad, como nos reconocen también, ¿verdad?
Entonces siento que ese tipo de estigmas son los que hacen que no promuevan nuestras carreras. De hecho, yo fui la única que entré en mi promoción en antropología en mi año. Luego se fueron sumando otros que vamos así como a medias, pero en realidad en mi promoción somos como 2 o 3, sin mucho. Entonces ahí veo yo como la poca promoción que se le da a estas carreras y el hecho de que se esté considerando cerrarlas o que se esté discutiendo acerca de la opción me parece impactante porque de por sí solo en Guatemala solo hay 2 universidades que imparten esta carrera, o sea, antropología y arqueología, ¿verdad? Entonces, bueno, hay que reconocer, sí, ¿verdad? Que se está como en ciertos campos, en ciertas áreas, se le está empezando a dar reconocimiento a nuestro trabajo, a la riqueza que aportamos al desarrollo de proyectos, por ejemplo, que al final podemos aportar conocimiento que ninguna otra carrera lo hace. Como tú bien decías, lo de la parte holística, ¿verdad? Comprender fenómenos sociales considerando muchas otras cosas que, por ejemplo, la ingeniería no siempre considera, ¿verdad? Entonces, eh, sí es de reconocer que se está empezando a reconocer toda esta importancia, pero aún así siento que falta un montón, más que todo para la promoción de las carreras, para que los estudiantes, los futuros estudiantes universitarios reconozcan que es una opción poder estudiar esto y vivir haciéndolo. Sí. Gracias, Laura. Quizás solo para contextualizar a los colegas guatemaltecos, aquí en El Salvador la situación es, eh, existen dos universidades que tienen la licenciatura en antropología, una pública y una privada, que es la tecnológica, ¿no? La pública, la Universidad de El Salvador. Eso para el caso de antropología. Para el caso de arqueología, la tecnológica es la única universidad que tiene esta carrera, esta licenciatura, ¿verdad? Y es, digamos, cuando lo vemos en contextos regionales, es relativamente nueva, pues se apertura la carrera acá en el país por primera vez en 1995, que a mí me parece sumamente tardío, ¿verdad? Es decir, cuando tenemos el caso de Guatemala, que la Universidad de San Carlos funda la licenciatura en arqueología en 1975, ¿verdad? Aquí llega 20 años más tarde, ¿no? La apertura de esta carrera. Entonces, ahí tenemos un poco de diferencia con Guatemala, ¿verdad? Siendo la tecnológica la única, digamos, universidad que ofrece la carrera de arqueología, solo para contextualizar a los colegas guatemaltecos. Esteban, por favor, tus comentarios sobre lo que estábamos mencionando de la importancia de las ciencias sociales, ¿no? Y del rol de los cientistas sociales, en este caso antropólogos y arqueólogos, para un país, para una sociedad, para una región. Sí, pues para agarrar un poquito de lo que venían diciendo, pues a mi parecer la labor de la antropología y la arqueología muchas veces pasa desapercibida, pero es un aporte constante que siempre está dando, siempre está agregando un poquito más a los trabajos, a los proyectos y al pensamiento colectivo general que se tiene sobre ciertas ideas y ciertos problemas. Una de las principales labores de las ciencias sociales es llamar la atención hacia los problemas, girar la atención hacia los problemas que se están dando y ponerlos en primer plano para que se puedan resolver desde diferentes puntos de la sociedad, no solo desde las ciencias sociales. Entonces, en parte por eso es que los cientistas sociales son vistos como revoltosos, pero más bien son solo que están conscientes de problemas que necesitan atención. Otro punto que me gustaría tocar es el que mencioné en la primera intervención, que son los 3 ejes de responsabilidad. Creo que me estoy hablando de arqueología, pero eso también se pueden trasladar a las diferentes ciencias sociales. En el eje de la responsabilidad ambiental, pues muchas veces los proyectos arqueológicos que por lo menos aquí en Guatemala tienden a irse muy lejos en la selva y son los únicos que pueden denunciar ciertos crímenes contra la naturaleza. Entonces, en ese aspecto, es muy importante que los cientistas sociales sean conscientes de cómo se está usando el ambiente en el campo donde están laborando y siempre ser conscientes de cómo se quiere proyectar o cómo se quiere proteger ese ambiente y llamar la atención a ese ámbito.
Ahora en la responsabilidad científica, creo que eso es para todas las ciencias sociales y las ciencias en general, y es brindar información verídica, fuentes confiables, no manipular datos para engañar. Y creo que en ese aspecto es muy importante las ciencias sociales porque sirven como monitor de lo que se está diciendo real y lo que se está usando para manipular. Muchas veces la arqueología ha sido mal usada para crear imágenes equivocadas y provocar discriminación y alienación a ciertos grupos, y pues la antropología también sirve para hacer esos estudios profundos en la sociedad y traer a colación datos que se pretenden esconder, informaciones que son relevantes para tomar decisiones importantes y para el beneficio de todos. Y ahora en el aspecto social, creo que la arqueología mucho tiempo se ha usado como una herramienta de creación de identidad. Aquí en Guatemala, pues lo mencioné en mi ponencia, hubo proyectos que tenían como intención, por ejemplo, el de Mariano Gálvez, de agarrar la identidad nacional y amarrarla a ciertos sitios arqueológicos. Por ejemplo, también se puede ver cómo Tikal hoy en día es un símbolo de lo que es ser guatemalteco, a pesar de que no tiene nada que ver con la gran mayoría de las personas que vivimos en la capital. No tenemos una conexión directa, sin embargo, sí es parte de nuestra identidad como guatemaltecos. Pero eso se pierde con otros sitios y otros trabajos arqueológicos que son más pequeños y son menos conocidos. También la arqueología se ha usado para crear esta imagen, por ejemplo, en México, que se tiene la imagen del mexicano que es azteca, a pesar de que en México hay miles y miles de grupos distintos y zonas distintas y épocas distintas que no pertenecen a lo azteca. Sin embargo, lo azteca es esta sombría que cubre a todo lo mexicano. Entonces, en ese aspecto, la arqueología tiene una labor muy importante en hacernos sentir quiénes somos en relación a nuestro patrimonio, tanto natural como cultural. Por otra parte, la responsabilidad social de la arqueología también tiene mucho que ver con cómo se relaciona el proyecto arqueológico que está elaborando en un sitio con las comunidades aledañas, provocando, generando empleo, por ejemplo, generando esta misma identidad, este apego, esta relación con el sitio como propio, porque muchas veces estas comunidades son las que realmente sí tienen un lazo directo con los sitios, pero no una identidad, ya que esta fue cortada por la manipulación de información o por comunicar un mensaje manufacturado. Entonces, la relevancia de las ciencias sociales, para ir resumiendo, es primero llamar la atención a los problemas más importantes que hay en la sociedad, tanto en el ámbito científico, en el ámbito social y en el ámbito ambiental. También es muy importante para generar esta memoria histórica que muchas veces no se tiene en la educación porque es una educación muy selecta. Entonces, la labor de las ciencias sociales es traer a primer plano todos estos eventos, todos estos fenómenos y procesos que dieron paso a momentos históricos de nuestras naciones, que dieron paso a situaciones que estamos viviendo actualmente, y también pueden sentar el precedente de cómo vamos a afrontar fenómenos nuevos como la pandemia. Pues una pandemia no es una novedad en la humanidad, han habido otras y seguirán ocurriendo nuevas, pero entender cómo se han vivido, cómo estas afectaron las sociedades a través del trabajo antropológico, a través del récord arqueológico, pues nos puede dar pautas de cómo afrontar esta nueva normalidad y cómo preparar un ambiente más apto para lidiar con estos obstáculos. Y pues por ahí iría mi intervención. Sí, gracias Esteban. La verdad que es totalmente de acuerdo, ¿verdad? Por ahí se dice, la ciencia incomoda, ¿verdad? El pensamiento crítico evidentemente incomoda, ¿verdad? Y es lo que mencionaba Laura al inicio de su intervención, ¿verdad? Somos tildados como revoltosos, etcétera, ¿no? Pero a la larga, los cientistas sociales somos el equilibrio dentro de una sociedad, ¿verdad? Lo que ya decía Esteban, vemos y ponemos atención a los problemas críticos dentro de una sociedad. Y esa labor es sumamente importante dentro de toda sociedad, ¿verdad? Sumamente importante desde la arqueología y desde la antropología. Entonces,
Por eso, evidentemente, pueden haber algunas, digamos, malas intenciones para nuestras carreras, ¿verdad? Pero evidentemente somos cientistas sociales que toda sociedad debe de tener y debe de prolongar en el tiempo, ¿no? La formación de más arqueólogos, la formación de más antropólogos para poder continuar desarrollando ese pensamiento crítico. Melissa, tus comentarios, por favor, al respecto. Ok, la verdad es que soy totalmente de acuerdo con las posturas de mis compañeros y considero de que las ciencias sociales deben de ser muy tomadas en cuenta como algo serio en una sociedad. O sea, muchas veces se cree que estudiar antropología o arqueología, que son básicamente las dos áreas que estamos discutiendo ahorita, es algo aburrido, es para alguien que quizás no quiso estudiar leyes o no quiso estudiar idiomas y viene y estudia antropología, arqueología y mira, ¿y qué es eso? O sea, es la primera vez que conozco a alguien que estudia eso. Qué chévere que estudias eso, mira, no te aburre lo que estudias. Entonces, se tiene esa idea de que estas disciplinas tienden a ser para personas quizás aburridas o que realmente no van a aportar nada a una sociedad, y es todo lo contrario. Debe de apostárseles y respetárseles como tal, ¿verdad? Los cientistas que se forman en esta área, porque evidentemente sí proporcionan el desarrollo de un país, porque en términos de cultura, ese debe ser el desarrollo cultural, de identidad. La educación patrimonial debe de ser tomada en cuenta porque también forma parte del desarrollo de un país. O sea, no solamente es construir aquellos edificios modernos, llamativos, tener miles de centros comerciales o educar a muchos en varios idiomas, educar a muchos en que conozcan las leyes, ¿pero qué? Pero nadie le dedica tiempo al patrimonio arqueológico, al patrimonio en general. Entonces, se cree que realmente esto no va a aportar nada al desarrollo de una sociedad, y realmente sí. ¿Por qué? Porque me parecía muy importante lo que mencionaban tanto Laura como Esteban, que a partir de estas disciplinas se puede educar y a través de un proyecto arqueológico, como lo decía Esteban. ¿Por qué? Porque cuando vas y excavas con las comunidades, tenés la oportunidad de explicarles qué es lo que están haciendo, qué es lo que están excavando. ¿Por qué? Cuando encuentran un tiesto, como le llamamos arqueológicamente, o encuentran alguna figuría o algún contexto arqueológico, se interesan por preguntar qué es, porque piensan que solamente es excavar huesitos o vamos a encontrar dinosaurios, que es lo muy común que las personas dicen. Pero realmente cuando estás en el proyecto y estás interactuando con estas comunidades, también estás haciendo una función antropológica, porque les estás explicando a ellos realmente qué es lo que están trabajando. Entonces, en mi caso, he tenido la oportunidad de tratar de aprovechar estos proyectos para educar a estas personas, porque son personas de la comunidad que a través de los proyectos arqueológicos pueden tener una fuente de ingreso económico porque se les contrata por 2, 3 meses, 5 meses, dependiendo del proyecto, y estás todos los días interactuando con ellos y cada día es una oportunidad para irles explicando que lo que están excavando es parte de su identidad, para que lo valoren, porque tenés que ganarte la confianza del trabajador para que te pueda decir, mire, aquí está algo, no lo voy a sacar, no voy a alterar el contexto, porque muchas veces la curiosidad de querer sacar lo que encuentran y ya perdés el contexto como arqueólogo. Pero entonces es esta oportunidad de poder educar a la persona, de que vaya entendiendo qué es con lo que está trabajando y que considere que la arqueología y la antropología sí es una disciplina importante. ¿Por qué? Porque muchas veces en los trabajos arqueológicos, y hablo directamente en ello porque es mi área, ¿verdad? Cualquier ingeniero, cualquier arquitecto puede opinar. Estamos trabajando para una empresa y en ciertos pozos aparecen contextos importantes, pero ellos llegan y dicen, bueno, y esas piedras están ahí alineadas, pero que quizás había un rito antes aquí o por cualquier cosa. Y ya empiezan a opinar queriendo decir que tu opinión como arqueólogo no tiene nada que ver, que tu interpretación para el contexto no es la de un cientista, porque no creen en el cientista. Entonces, el ingeniero, el arquitecto, el abogado va y opina, pero nosotros como arqueólogos o como antropólogos no vamos y opinamos el trabajo de ellos. Entonces, ahí hay como una desigualdad y un irrespeto con relación a estas ciencias. ¿Por qué? Porque en el caso de El Salvador no se ha educado en eso. O sea, si yo, por ejemplo, tengo un primo que está en educación básica y sus libros de sociales son solamente hablar de la cultura maya, por ejemplo,
no toman en cuenta la cultura pipil, ¿verdad? No conocen de otro tipo de cultura. En el caso de El Salvador, que la pipil es la fundamental, pues, porque es la con la que estamos más conectados, por decirlo de esta forma. Pero tú lees los libros de ellos y realmente no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con aspectos históricos, no tiene nada que ver con aspectos antropológicos, arqueológicos. Lo único relacionado a la arqueología es las ruinas de Tazumal, mal llamadas, las ruinas de Tazumal. Y solamente es su único referente. Entonces, no hay en los programas de educación, tanto para la educación pública como para la educación privada, no hay un esquema en el que se les inculque a ellos la importancia de estas ciencias sociales. No hay. Entonces, desde ahí estamos teniendo ya un problema. ¿Por qué? Porque cuando esos profesionales llegue el momento en el que decidan estudiar una carrera, evidentemente no van a elegir la arqueología y la antropología. Ellos se van a inclinar por ser médicos, por ser cirujanos, por ser abogados, por ser futbolistas. Por ejemplo, hoy es muy común elegir esto, pero no van a elegir, no van a decir quiero ser arqueólogo ni quiero ser antropólogo. Entonces, ahí vemos una dificultad y creo que quizás en todos los países que se tienen estas carreras es una lucha constante por esa educación. Entonces, yo considero que sí se debe tomar en cuenta y se debe respetar a estas personas que han dedicado su vida en ser cientistas, que ven la realidad de la sociedad, la ven, la analizan, la critican, la comprenden y tratan de poderla solventar, ¿verdad? Y cómo podemos también nosotros llegar a este tipo de educación publicando, ¿verdad? No solo se trata de ir a excavar y dejar en nuestro diario de campo los apuntes, sino que también publicarlo, ¿verdad? Porque al momento de publicarlo estamos aportando a la educación de nuestra sociedad. Entonces, sí es importante valorar estas ciencias sociales, porque si no, evidentemente, en un momento nadie va a querer estudiar arqueología y antropología y van a cerrar definitivamente las carreras, que espero no sea el caso para El Salvador, porque si no ya seríamos pocos los graduados y no damos abasto en El Salvador para poder rescatar y proteger todo este patrimonio que está todos los días ahí, que un tractor les pase encima o que una empresa no respete las reglas y destruya. Y no solo afecta el patrimonio arqueológico, sino que también afecta el medio ambiente y afecta a las comunidades que viven en torno a este medio. Entonces, por aquí mi comentario para que el compañero Francisco opine también. Gracias, Melissa. Sí, la verdad que son muchas aristas, ¿no? Pero creo que Melissa, con sus comentarios, me recuerda plantear la vieja pregunta, la vieja discusión de a quién le pertenece el patrimonio cultural, ¿verdad? ¿Quién es el dueño del patrimonio cultural? Si no tenemos una sociedad sensible ante el patrimonio, ¿verdad? Que no esté, que no existan estos procesos de sensibilización para con la apropiación del patrimonio cultural, definitivamente va a ser el caso de lo que mencionaba Melissa, ¿no? Sitios destruidos, etcétera, ¿no? Entonces, también es una evidencia de la importancia del rol que tenemos los cientistas sociales para salvaguardar, proteger, educar y luchar en contra de la destrucción de nuestro patrimonio. Francisco, tus comentarios, por favor, para ir cerrando la sesión de discusión y empezar a dar apertura a la sesión de preguntas. Adelante, Francisco, por favor. Gracias, maestro. Yo creo que en cuanto al nivel de la pandemia, la multidisciplinariedad ha quedado de lado. La pandemia únicamente ha sido tratada desde los médicos, desde los doctores, desde el Ministerio de Salud, cuando el efecto de como ya mencionaba anteriormente, ¿verdad? Para que podamos tener un control de la pandemia, es de más que solo poner mascarillas o poner alcohol en gel en los buses, ¿verdad? O que te midan la temperatura. Como decía, ¿cómo vamos a esperar de que la pandemia tenga un control si las personas donde viven no hay agua? ¿O cómo vamos a esperar que la pandemia se pueda controlar si las personas necesitan salir a trabajar porque no tienen un nivel económico que les permita quedarse en su casa y poder adquirir, pedir Uber Eats o Uber, ¿verdad? Para que les vengan a dejar comida, ¿verdad? Entonces, la pandemia debe entenderse desde la multidisciplinaridad porque solo así podrá controlarse el virus.
Pero el problema es que como la cultura y los que estudiamos los cientistas sociales solo nos han confundido siempre con lo folclórico, ¿verdad? Y de ribete pues ni siquiera ni nos incluyen dentro de eso, porque la cultura es únicamente, bueno, en el caso de El Salvador, pues es el ballet. Si uno se va a bailar al Teatro Bolshoi o como se llame, es la cúspide de la cultura salvadoreña, donde el estudio de los indígenas, pues siempre ha sido desde la perspectiva folclórica, y entendemos de que las comunidades indígenas se entienden como sistemas económicos, el sistema político, sistema religioso, que va más allá de lo que nosotros consideramos, de que el país o el Estado considera elementos folclóricos. En un país donde las ministras de cultura o donde los encargados de cultura pues no son ni antropólogos ni arqueólogos ni una carrera afín a la cultura, ¿verdad? Sino que arquitectos, ingenieros, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a tener un impacto o cómo vamos a la antropología y la arqueología? ¿Cómo va a ser, cómo va a estar dentro del proyecto Nación? ¿Cómo va a estar dentro de los proyectos para transformar el país si únicamente estas carreras se ven obligadas bajo el yugo de alguien que no entiende nuestras carreras, ¿verdad? No entiende la función de la antropología, no entiende la función de la arqueología, y que únicamente los han utilizado para legitimar el poder, ¿verdad? Para legitimar estos símbolos nacionales, como mencionaba Esteban, ¿verdad? Donde el indígena en nuestro país pues es hecho de lado y únicamente se toman a los indigenistas, que son los que legitiman el poder de los gobiernos, ¿verdad? Donde el mismo presidente dice que las investigaciones tanto antropológicas, históricas, arqueológicas, esas no deberían de ser ya tan funcionales porque únicamente sirven para el enriquecimiento de la élite, ¿verdad? Donde no es tan necesaria las investigaciones. Y sobre todo también que la antropología, el fin, por eso es de que tiene más peso la psicología, siempre ha tenido más peso en cuanto a estudiantes, pero las personas no entienden de que la antropología pues no trae al individuo, no lo desconecta de su contexto y lo trae a una cabinita, y desde el individuo el psicólogo trata de entender el contexto. Cuando nosotros entendemos el contexto, entendemos el individuo, entendemos por qué interactúa así, por qué se mueve así, por qué crea estos sistemas de creencias y todos estos elementos desde el contexto, y no lo alejamos de este. Y sobre todo también, pues, el problema de la poca promoción de antropología y de arqueología, pues es un problema ya únicamente ya no de instituciones, ¿verdad? De que si la universidad cierra antropología o arqueología, o la Universidad Nacional cierra antropología, se cerró historia, ¿verdad? Entonces, es un problema de nación, porque ¿quién va a tratar el patrimonio? Como decía el maestro Marlon, ¿verdad? ¿De quién es el patrimonio? ¿Quién puede utilizar o quién puede establecer qué es el patrimonio de El Salvador? Porque, por ejemplo, si desapareciera arqueología en el país, pues entonces, ¿quiénes tratarían los sitios arqueológicos? Entonces, pero la única opción, y pueden decir, pero hay una política donde nos permite las alianzas con otros países, principalmente del Oriente, ¿verdad? Que pueden venir y ellos van a ser administradores de nuestro patrimonio, y nosotros los nacionales, que tampoco no quiero caer en el nacionalismo, ¿verdad? Pero donde nosotros los nacionales tenemos una conexión directa con el patrimonio, y que pudiéramos crear futuras generaciones de antropólogos y de arqueólogos capaces de comprender este elemento como una función holística que nos va a permitir comprender, descolonizar, deconstruir nuestra realidad, y si se quiere decir una nueva realidad, ¿verdad? Entonces, esa para mí es mi opinión para ir finalizando. Muchas gracias, Francisco. La verdad que, bueno, podemos tomarnos todo el día y amanecer y discutiendo, ¿no?, sobre estas realidades como de las ciencias sociales, y ustedes como futuros cientistas sociales están a un paso de afrontar, ¿verdad? La verdad que les quiero agradecer a cada uno de ustedes todos sus comentarios. Definitivamente
ese pensamiento crítico que cada uno de ustedes ha plasmado en esta mesa es el que necesitamos, ¿verdad? Son el futuro de la arqueología, son el futuro de la antropología y necesitamos multiplicar estos esfuerzos, ¿verdad? Para poder desarrollar una sociedad más justa, ¿verdad? Vivir dentro de una sociedad más justa. Bueno, hemos hablado de nuevos campos de investigación, que me pareció muy interesante ese aporte. Digamos, el cambio metodológico, ¿no? El abordaje metodológico desde diferentes aristas, diferentes perspectivas, el rol cómo las redes sociales las podemos utilizar como herramientas, tanto de investigación como de sensibilización para con el patrimonio cultural, me pareció también genial. Y bueno, y toda la última discusión que hemos tenido de la importancia de las ciencias sociales y lo fundamental que se vuelve educar, tener las carreras aperturadas de antropología, de arqueología, de historia, para tener ese pensamiento crítico, ¿verdad? Para tener ese contrapeso contra una visión política que evidentemente no siempre se piensa en un mejoramiento en términos de vida para una población. Así que bueno, creo que la sesión de discusión la vamos cerrando en este punto y damos apertura a la sesión de preguntas por parte de nuestra audiencia, ¿verdad? Yo entiendo que ya hay preguntas al respecto y cedo la palabra para que se coordine por parte de Yasmín esta sesión de preguntas. Adelante, Yasmín. Con gusto. De hecho, tenemos la primera consulta de parte de Carlos Felipe Osegueda. Muy buenos días a todos, profesor Marlon Escamilla y Mesa de Futuros Profesionales. Que me agrada escuchar las oportunidades que ven en tiempos difíciles. Eso dice mucho de su resiliencia social y tecnológica. Claro que corresponden nuevos retos y salir del confort que nos daba la anterior realidad. Mi primera pregunta es: en nuestra nueva realidad, en Guatemala y El Salvador, se ha generado un diálogo entre cuerpo docente y estudiantes de tipo horizontal para generar propuestas de seguimiento de su formación profesional, o solo se han seguido las normativas o directrices de la universidad sin discusión. Digo esto por las diferentes metodologías virtuales que permiten dar seguimiento formativo. Si como maestro uno puede diseñar, puede ser muy personal y hasta utilizar ambientes simulados virtuales, entre otros. Es un gran reto para maestros y estudiantes, pero en pandemia y educación el límite de creatividad es más grande que el universo. Desde ya mis respetos a sus aportes muy interesantes. Toda una cátedra. No sé quién quiera participar con la pregunta que hace el maestro Carlos Felipe Osegueda. Está libre la palabra, por favor. Adelante. Pues si pudiera comenzar Esteban, yo con un comentario. Pues primero, muchas gracias por el comentario y la pregunta. Y pues para responderla, en mi caso siento que los profesores han dado un esfuerzo extra por darnos la información que necesitamos, principalmente en los cursos, que se nos dificulta mucho obtener información digital, ya que muchos de los recursos quedan solo en libros físicos. Y pues también diferentes metodologías de clases como foros virtuales, las clases virtuales como el que estamos ahorita. También tipos de encuestas, tipos de evaluaciones en línea, pues todo eso va aportando, va sumando a una formación que nos permite ver las diferentes opciones que tenemos para obtener información, pero también de cómo transmitirla, ya que muchas veces en las clases presenciales, pues una de las tareas más comunes es presentar un tema en la clase como estudiante. Pues ante las dificultades del internet, pues entonces esto se vuelve un requisito que el profesor tiene que reinventarse. Entonces, por ejemplo, en vez de presentaciones presenciales, pues tenemos que hacer videos sobre el tema. Entonces, nos permite también a nosotros como estudiantes reinventar la forma en la que comunicamos lo que aprendemos
no solo en la forma que recibimos de parte del profesor, que pues ya está haciendo un gran esfuerzo en darnos una variedad de opciones, acopla al diferente tipo de aprendizaje que tiene cada uno. Y pues eso sería mi comentario acerca de la respuesta, de la pregunta, perdón. Vamos ahora con la intervención de Julio César Alvarado. Él nos dice, felicidades por el esfuerzo y compartir las ideas. Mi pregunta es, ¿qué se debe quedar metodológicamente cuando la pandemia ceda? Por ejemplo, ¿valdría la pena considerar que este tipo de foros se quede de esta forma o al menos siempre tenga ambas posibilidades, la presencial y la virtual, por el alcance que se tiene bajo esta modalidad? Saludos. Bueno, considero Bueno, yo que... dale vos. Maylin, dale, compañera. Dale, adelante, no hay ningún problema. Vale, gracias. Bueno, considero yo que luego de controlada la pandemia, yo creo que nosotros, todos, incluyendo a todos, creo que vamos a tratar siempre de vivir como lo hacíamos anteriormente y hacer las cosas como lo hacíamos anteriormente. No porque no comprendamos o no tratemos de, o no queramos asimilar estas cosas o estas nuevas normalidades, sino que considero yo que, como siempre, ¿verdad? De la añoranza del pasado, ¿verdad? Y entonces, y creo que más de alguno de nosotros nos ponemos a pensar, ay, siquiera estuviera ahorita en algún lugar, ¿verdad? O por lo menos siquiera pudiera estar en la playa, ¿verdad? O en el caso del ámbito académico, yo quisiera ir al archivo general, el archivo centroamericano en Guatemala, ¿verdad? Entonces, pero tenemos esa dificultad que no se puede. Entonces, creo yo que va a ser muy difícil que al finalizar, bueno, al controlar la pandemia, se vean los cambios que se hicieron durante la cuarentena. Sin embargo, creo que algunos elementos van a quedar reflexivos de la cuarentena y de la pandemia es, por ejemplo, la facilidad de las tecnologías. Por ejemplo, en el primer FOSESA o el segundo, no recuerdo, se trató de hacer un en vivo, ¿verdad? Con el doctor Castellón, que cuando estaba en Alemania, ¿verdad? Y nos costó un mundo, incluso tuvimos que pedirle mejor que si podía grabar un video de su ponencia, sí, pregrabado, porque no encontrábamos nosotros las posibilidades o no encontrábamos la conectividad necesaria para poder hacer el en vivo y hacer las preguntas en el instante, ¿verdad? Entonces, creo yo que la virtualidad y estos tipos de foros creo que van a tener ya una dualidad, considero yo, pero depende también de cómo la comunidad, tanto científica, académica, universitaria, decida seguir utilizando estos medios. Pues como les comentaba anteriormente, puede ser de que las personas digan, bueno, ya pasó esto, ahora volvamos como estábamos antes. Entonces, pero puede quedar esa espinita y esta conclusión. Solo para aportar algo más, yo creo que deberían de quedar las dos formas, porque ya se tiene la experiencia de un foro presencial, bueno, en el caso del FOSESA, que casi, bueno, por 15 años o 14 años se ha hecho presencial y ahora tenemos la oportunidad de un foro virtual que la verdad nos ha dejado muchas experiencias, es un aprendizaje nuevo y que va a quedar ahí con nosotros. Entonces yo pienso que se podría hacer de las dos formas. De hecho, el otro año, si todavía está esto de la pandemia, podría continuarse de esta manera, pero habría que ver cómo reacciona, ¿verdad? La audiencia, el público interesado, ¿verdad? Habría que ver el apoyo también, de qué sería más preferible, ¿verdad? Si estar, por ejemplo, en la UTEC, en el auditorio, escuchando ponencia tras ponencia, o a través de la virtualidad, que quizás creería yo que van a preferir más la virtualidad. Pero por mi parte, quizás sería dejar las dos formas,
un año sí, un año no, lo vamos a hacer una vez presencial y otra vez virtual, para no olvidarlo, ¿no? de la pandemia, solamente. Vamos con la intervención de Isabel Quintanilla. Y nos dice, ya desde antes se han estado trabajando las perspectivas metodológicas de trabajos antropológicos con un otro más cercano y hasta familiar. ¿Qué nuevos campos y objetos van a potenciarse o redescubrirse desde la arqueología, en el caso de nuestro país, y que respondan a las limitantes de movilidad y distanciamiento con otras comunidades? Y felicidades por seguir haciendo discusiones tan geniales como escuela. Muchas gracias, Isabel, por tu pregunta y por tus palabras. De hecho, ella ha participado en FOSESAS presenciales, siempre ha estado apoyando esta escuela. Y bueno, yo creo que habría que reinventarse, ¿verdad? ¿Cómo vamos a crear estos nuevos potenciales, esos nuevos elementos que permitan, ¿verdad? Que las comunidades se sigan integrando a este tipo de proyectos y que nosotros como cientistas sigamos todavía realizando el trabajo, ¿verdad? Que es nuestra labor, para que no perezca y no se olviden los sitios, no perezca y no se olviden los proyectos que se tienen ya estimados en cuanto al estudio arqueológico. Sí, habría que reinventarse. Bueno, en el caso de los que ya están trabajando en este momento con comunidades, que tendrían una respuesta más favorable, ¿verdad? Con relación a lo anterior. Pues siempre hay que seguirse tomando en cuenta las comunidades, ¿verdad? A pesar de la pandemia, siempre van a seguirte apoyando en las excavaciones, en los proyectos y demás, y con todas las medidas, con todo lo demás, pero el interés siempre va a estar ahí y evidentemente el contacto con las comunidades siempre va a seguir, ¿verdad? Siempre va a seguir, y ahora aún más aprovechando esta manera para poder aportar a estas comunidades que muchas veces quizás consideran que el patrimonio arqueológico no es de valor, o a veces tienen escondidas en sus casas piezas importantes y por miedo a que se les vaya a demandar o algo, no comentan, ¿verdad? Que lo tienen o prefieren no involucrarse. Por ahí quizás mi idea. Si pudiera agregar un punto a esta pregunta, pues yo creo que este momento es un buen momento para hacer una revisión de cómo se difunde la información arqueológica, ya que tradicionalmente pues la información al público general pues está limitada en el caso de Guatemala, al simposio, a ciertas charlas que dan en los museos, y muy poco viene por parte de publicaciones o de material audiovisual. Entonces, creo que este es un punto para hacer una revisión de cómo desde la arqueología estamos compartiendo la información, ya que está la posibilidad de hacer pequeñas cápsulas informativas en las redes sociales, organizar este tipo de eventos o una charla sola en Facebook Live. Y pues también, hablando de otro tipo de comunidades, las comunidades académicas, pues muchas veces están muy separadas, muy aisladas en su propio campo de estudio, y pues este tipo de conexiones virtuales pues permite el trabajo en común con diferentes comunidades académicas, porque la colaboración entre antropología, entre arqueología, entre las ciencias naturales, pues es mucho más fácil en este medio, y también permite sintetizar las informaciones en nuevas ideas que puedan provocar la curiosidad del público general. Entonces, por ahí me gustaría tirar un poco la arqueología ahora. Yo quizás solo para aportar algo a la pregunta que se planteaba, yo creo que, bueno, ya lo mencionaba Esteban en la mesa de discusión. Esteban decía, bueno, también puede ser un momento que debemos de aprovechar para analizar aquellos materiales que nunca analizamos, ¿verdad? Es decir, los depósitos están llenos de material arqueológico, de artefactos líticos, cerámicos, osteológicos, que yo creo que también es una buena oportunidad para darle un análisis finalmente a todos estos materiales, o también revisar todas estas columnas cerámicas que se han publicado en años anteriores y hoy tenemos que debemos de estarlas actualizando. Entonces yo creo que por ahí puede ir un cambio en términos metodológicos, de enfocarnos a ese tipo de investigaciones. También podemos estar
pensando en enfocarnos más análisis usando SIG, ¿verdad? El sistema de información geográfica. Podemos hacer cantidad de tipos de análisis, ¿verdad? De patrón de asentamiento, paisaje cultural, rutas, etcétera, ¿no? Entonces, también podemos utilizar estas herramientas digitales, ¿no? Y enfocar nuestras investigaciones en ese sentido, como ya lo mencionaban en la pregunta, ¿no? Que son investigaciones que, digamos, cumplen con la norma del distanciamiento social, ¿verdad? Y lo de la cuarentena, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí pudiesen irse orientando muchas investigaciones también. Solamente, Yasmín. Vamos con la intervención ahora de Giovanni Montalvo. Nos dice, felicito la excelente organización de FOCESA este año, de forma virtual. La pregunta es, ¿cómo masificar las discusiones, reflexiones e investigaciones que se realizan desde la antropología y arqueología? ¿Cómo aportar o incidir en la toma de decisiones para colocar nuestros puntos de agenda como asuntos de interés público? Saludos. Yo quisiera contestar aquí, gracias por la pregunta, y para mí esto es fundamental, la verdad, poder democratizar al final el conocimiento y desde mi campo, que es la antropología, ¿verdad? Me parece fundamental no solo masificar, como tú decís, sino el conocimiento, sino también la producción de este, porque por mucho tiempo los y las antropólogas hemos como generado conocimiento a partir de nuestros propios intereses, de nuestras propias curiosidades, pero creo que es fundamental considerar lo que el público, ¿verdad? Es lo que le interesa y tomar en cuenta sus necesidades también, porque al final muchas veces basamos nuestras investigaciones en lo que nos interesa a nosotros, pero al final puede que a ellos ni siquiera les sirva. Y es fundamental esto, pienso yo. ¿Cómo hacerlo? Pues ya lo mencionó Esteban también al principio. Yo también he visto un montón, el surgimiento de un montón de cuentas en redes sociales, en Instagram, por ejemplo, un montón de podcasts también que están creándose como formas de difundir conocimiento para fuera de la academia, ¿verdad? Fuera de este círculo en donde también manejamos a veces un lenguaje que no todo el mundo entiende al 100% y creo que esto también de usar un lenguaje un poco más comprensible para el resto que no está dentro de este círculo académico es súper importante. Además, bueno, aparte de eso, a mí me interesa en lo personal mucho lo audiovisual y siento que, por ejemplo, la producción de documentales, la fotografía, las notas periodísticas, todo este campo es muy como un campo hermano, se podría decir, que nos puede servir mucho para difundir estas cosas. Por ejemplo, es mucho más interesante para una persona que no se interesa en las ciencias sociales, es mucho más interesante ver un documental que leer un libro. Y en esto siento yo que cae la fuerza del audiovisual y eso considero yo que es un buen medio para difundir el conocimiento que producimos. Interesante aporte realmente. Vamos, la última pregunta que tenemos en estos momentos es de parte de Leo Regalado. Nos dice, un saludo al honorable profesor Escamilla y a los distinguidos estudiantes que componen la mesa. Desde su vivencia de estudiantes, ¿cuál podrá ser el panorama para las ciencias antropológicas ahora que la COVID-19 parece ser ya parte del panorama de esta realidad que vivimos como países latinoamericanos? Gracias. Pues para empezar, creo que pues ya está claro que este parón fue un momento en el que todos pudimos reflexionar sobre nuestros campos respectivos. Permite también ver para dónde van nuestras ciencias, para dónde nos gustaría que fueran y qué opciones tenemos, ya que como todo se
se alentó un poquito. Entonces creo que ahora que el COVID-19 parece parte del panorama de la nueva realidad, pues permite, si bien en un primer plano permite nuevos campos de investigación, permite nuevas metodologías por explorar, también permite una revalorización a cómo se comunica todo esto y a dar a las ciencias sociales una plataforma más amplia para ser más consecuente, más bien más escuchada a la hora de tomar decisiones y a la hora de informar al público general. Entonces creo que pues parte de esta nueva realidad es unas ciencias sociales, unas ciencias antropológicas mucho más escuchadas, mucho más vistas y mucho más amplias. Vamos ahora con el comentario de Margarita María Pérez Osorno. Nos dice, correcto, creo que se puede ofrecer presencial para las personas que puedan asistir de esa manera y al mismo tiempo transmitirlo por Facebook Live. Ya no se trata de la pandemia, ya se trata de expandir el conocimiento a otras fronteras, de ustedes hacia públicos de otras latitudes y viceversa. Esto fue en referencia a la discusión que se tenía respecto a qué modalidad sería preferente posterior a la pandemia. No sé si desean, bueno, vamos ahora con el comentario de Jenny Mengíbar. Muchas felicidades por el esfuerzo y por la disponibilidad de adaptación ante la situación que vivimos. Escuchando el comentario de Melissa, sería importante retomar el establecer alianzas como institución para que los estudiantes puedan tener acceso a realizar investigaciones con colecciones y de esta forma generar más conocimientos de gran importancia para nuestro país y para la región. Felicidades y éxitos. Totalmente de acuerdo, Jenny, y gracias por su comentario. Habría que gestionarse, ¿verdad? Todo ese tipo de alianzas para que los futuros estudiantes, cuando lleguen no solo en su proceso de tesis, sino que para algún otro tipo de investigación, puedan tener esta oportunidad de accesar a las colecciones. Evidentemente, pues no vamos a dañar las colecciones, al contrario, nosotros estamos para protegerlas, para conservarlas, para investigarlas. Entonces, tendría que comprenderse esto y que sí exista una alianza por parte de la institución que nos representa, que en este caso sería la universidad y la Escuela de Antropología, que haga esas conexiones y esas gestiones con el Ministerio de Cultura de El Salvador para que los estudiantes de arqueología tengan la oportunidad de poder acceder a las colecciones de una manera más accesible y no siempre sean rechazados, ¿verdad? Porque básicamente al final terminan quizás desilusionándonos un poco el hecho de querer investigar y aportar y tener que pasar por muchos procesos que al final van a ser denegados. Entonces, muchas gracias, Jenny. Totalmente de acuerdo. Yo creo que también aportando al comentario, algunas veces también en el ámbito de los documentos históricos o los documentos comunitarios o los documentos municipales, ¿verdad? Siempre, tanto a arqueología, antropología, historia, siempre la información siempre ha sido limitada, porque en las comunidades siempre está la mala fama y que algunos nos han creado la mala fama que la información es para generar más dinero, que es para robar la información, y a veces también el mismo celo de los mismos académicos, ¿verdad? Que incluso a veces me incluyo también, no somos muy asiduos a compartir documentos o libros, o prestar libros, incluso prestar libros, bueno, ya sabemos que si uno presta un libro no se lo devuelven, ¿verdad? Entonces también esa misma desconfianza con el otro, que es el que también a veces nos ha impedido poder tener acceso a muchos de estos elementos informativos que podrían fortalecer nuestros trabajos investigativos, ¿verdad? Y cómo desde la historia, cómo desde estos archivos contemporáneos e históricos pueden ayudar a comprender las comunidades. Entonces, esto es parte también de la necesidad de socializar, de compartir, de digitalizar y de difundir la información, tanto histórico, tanto de los archivos, tanto de los trabajos investigativos y sobre todo también de los aportes, y esto permitiría identificar el aporte de la antropología y de la arqueología y de historia a la comprensión y al fortalecimiento de un Estado.
Vamos con el último comentario que tenemos, es de parte de Adriana de León. Felicidades, Josesa. Genial haber invitado a Esteban y a Laura a este debate. Sin duda, estos espacios inspiran a seguir en la lucha por el desarrollo científico y social. Vamos a darle oportunidad a nuestros compañeros guatemaltecos que compartan sus opiniones al respecto. Pues gracias por el comentario y realmente estos espacios son muy útiles para comunicar diferentes perspectivas sobre un tema que tenemos en común, que son las ciencias sociales y el desarrollo científico. Tanto desde El Salvador como desde Guatemala, pues tenemos contextos diferentes en nuestras carreras y situaciones distintas también. Sin embargo, creo que tenemos un objetivo en común y tenemos visiones muy parecidas a lo que nos gustaría ver en el futuro para nuestras carreras. Y pues agarrando un poquito de lo que mencionaban antes de las colecciones y las alianzas, me parece también que este es un momento importante para tomar estas ideas que se mantienen en el Internet del libre acceso a la información. Creo que ya es un momento adecuado para traducir ese principio a las fuentes de información físicas. El libre acceso a información pues es muy importante para nosotros como investigadores, pero también facilita mucho comunicar nuestro trabajo al público general como lo estamos haciendo de esta manera, que muchas veces es muy difícil por las limitantes logísticas. Sí, y retomando un poco lo que hablábamos antes acerca de cómo estos espacios nos permiten unir un poco las diferentes disciplinas, también, pues como estamos viendo ahorita, también entre países. Y creo que si no hubiera sido por esto, pues no hubiéramos tenido la oportunidad de convivir hoy e incluso de reconocernos entre nosotros, porque si no, yo jamás me hubiera enterado que ustedes también estaban pasando como por las mismas frustraciones de que las carreras están colgando de un hilo, por ejemplo. Entonces, compartir eso y saber que no estamos solos al final, que estamos como en la misma lucha y que compartimos, a pesar de nuestras diferencias, compartimos ciertos intereses, es genial. Realmente ha sido una mesa bastante interesante con todos los puntos de vista compartidos. Agradecemos el tiempo, no sé que nos pasamos un poco del tiempo estimado. No sé si tienen unas últimas palabras de cierre, tanto el maestro como los alumnos. Pues yo le cedo la palabra a los invitados, ¿verdad? De la mesa, que tengan un espacio para dar sus palabras de cierre, ¿verdad? Y por último, yo daré las mías. Adelante, por favor. Pues nuevamente agradecer el espacio que se nos dio para participar tanto en esta mesa de discusión como para presentar una ponencia la semana pasada. Y agradezco el espacio tanto a ustedes como colegas en la ponencia, también como a los que nos están viendo y que participaron por medio de comentarios muy interesantes y preguntas muy llamativas. Entonces, sí, agradecer y felicitarlos por el evento que salió muy bien. Laura. No, la verdad es que me súper encantada de estar aquí, la verdad, pues de compartir mis opiniones y de escuchar otras que al final en estos últimos meses, pues convivir con mis compañeros que piensan igual que yo, porque prácticamente vivimos en un contexto parecido, pues se ha vuelto como un poco repetitivo, siento yo, entonces poder escuchar preguntas, comentarios de personas de otro país y con otros intereses. Me pareció súper valioso y sí, esperaría poder seguir participando en este tipo de actividades. Gracias, Laura. Melissa, por favor. Bueno, yo les agradezco a los invitados porque se tomaron el tiempo, aceptaron la invitación, por todos los puntos de vista que han planteado. Igual al maestro Escamilla por hacer de esta mesa más interactiva, más interesante. A todos los que nos han hecho preguntas, el apoyo que nos dan. Somos estudiantes, ¿verdad? Y nuestros puntos de vista puede ser que de repente a algunos no les parezcan muy interesantes, pero hemos visto que nos han apoyado y eso nos motiva a poder ser buenos profesionales y en algún momento poder aportar más
a la ciencia. Y gracias también al comité por asignarme para estar en esta mesa, ¿verdad? Estar en este diálogo con ustedes. Para mí ha sido todo un placer y espero poder haber aportado algo que les quede ahí guardado. Muchas gracias, ha sido un placer. Francisco. Solo agradecerles a todos ustedes por estar con nosotros en este en vivo y sobre todo también al maestro Marlon, porque él fue el que pensó en darnos la voz a los estudiantes, ¿verdad? Cuando estábamos en las reuniones decíamos, bueno, y la última mesa de la mañana, ¿sobre qué será? Sí, y hacia quiénes irán dirigidos y a quiénes vamos a invitar. Y luego el maestro nos dice, no, vamos a hacer con estudiantes. Entonces, y que quizás es revolucionario, ¿verdad? Porque muchas veces a nosotros los estudiantes aún no nos permiten ingresar dentro de los círculos para brindar nuestras opiniones, dar nuestras palabras, ¿verdad? Y sobre todo nuestras visiones de cómo comprendemos nuestra realidad. Así que muchas gracias a ustedes también de Guatemala que han creído en nosotros, ¿verdad? Y han participado con nosotros, y sobre todo también al comité que ha tomado a bien poder realizar este. Gracias. Bueno, yo nada más agradecerle a cada uno de ustedes, ¿verdad? Su disponibilidad de participar en esta mesa. La verdad que ha sido una mesa muy interesante, con mucha discusión. Como ya les decía, amanecemos aquí, seguimos discutiendo, ¿verdad? Sobre diferentes temáticas. Les agradezco muchísimo su tiempo, sus aportes. Muchas gracias también a los organizadores, al comité, por haber aceptado, digamos, ¿verdad? Esta mesa conformada por estudiantes, tener su visión de expectativas hacia futuro como futuros, valga la redundancia, futuros profesionales en arqueología y en antropología. Y desde ya quedan invitados para el FOSESA 2021, ¿verdad? Que quién sabe dónde vamos a estar, quién sabe si lo vamos a hacer presencial o virtual, pero de que va a haber FOSESA 2021 va a haber, ¿verdad? Así que definitivamente ustedes están invitados a ese foro para el próximo año. Así que muchas gracias por todo y un placer haber compartido, un honor haber compartido con ustedes esta mesa. Jasmine. Realmente sí, como menciona, pues esa 2021 va a haber, eso no nos preocupemos, de alguna manera igual que esto lo vamos a resolver. Esperamos nuevamente tener invitados a los compañeros ya graduados, esperemos. Y bueno, el día de hoy agradecerles por haber participado en esta mesa con nosotros. Muchísimas gracias a Esteban y a María Laura por haber sido parte de esta mesa, a Melissa y a Francisco en representación de El Salvador también. Y los diplomas se les estarán enviando posteriormente por correo electrónico, los diplomas de participación. Nuevamente, muchísimas gracias, interesantes puntos de vista, bastantes inquietudes que todos compartimos. Y hasta acá, realmente agradecerles. Hasta acá dejaríamos la intervención de la mesa. Los esperamos para nuevos eventos. Y de una vez invitarles para las actividades por la tarde, que empiezan a las 4:30 con la última ponencia. Y haremos el cierre posteriormente también con una mesa de discusión, una mesa de cierre, para que ustedes también están cordialmente invitados para que nos acompañen siempre en vivo. Y ya por la hora, desearles buen provecho. Ya es hora de almuerzo para la mayoría. Gracias a todos los que se han mantenido con nosotros en esta transmisión y que tengan una muy buena tarde.